Tenemos con nosotros, como se anunciaba, a Esteban Urrestieta, que es subdirector del Mundo y jefe de investigación, y yo creo que el protagonista periodístico de la semana, junto con Juan Malamed, que es el compañero con el que está firmando las informaciones sobre las que hemos hablado en la parte previa del programa. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rubén. Un placer. Vamos a ver. La verdad es que tengo muchas preguntas. Vamos a intentar condensar porque no te quiero tener aquí toda la tarde, pero mm, hay algo que me llama mucho la atención a priori de los mensajes. Y es la confianza que demuestra Pedro Sánchez en José Luis Ábalos una vez lo destituyó con cosas importantes, relevantes, preocupantes, diría yo, que estaba sobre la mesa. Bueno, tú que eres muy sagaz y que dominas la actualidad a la perfección, pues te has dado cuenta, y yo coincido contigo, de que esa parte es la más relevante. Es decir, todos pensábamos que cuando Pedro Sánchez había destituido a Ábalos en julio de 2021, la relación se había cortado, lo habían defenestrado, porque nunca lo explicitaron, pero todos teníamos la percepción de que, y lo seguimos teniendo, de que el presidente del gobierno tenía información de lo que había pasado en torno a su ministro de Transportes, ¿no? Desde luego es tremendamente novedoso y revelador ese proceso de rehabilitación secreto, de recuperación de la figura de Ábalos durante meses, que concluye con ese mensaje de José Luis, cuánto te he echado de menos, cómo aprecio tu criterio político y tu amistad, ¿no? Que a todos nos ha hecho recordar el célebre mensaje que publicamos hace ya unos cuantos años de Luis E. Fuerte, ¿no? En el que el expresidente Mariano Rajoy a su entonces tesorero demostraba su apoyo después de destaparse la fortuna oculta en Suiza. Esa parte para mí, yo coincido contigo, es extraordinariamente novedosa y muy inquietante para el gobierno, porque ese proceso de, como digo, de recuperación, de volver a meter a Ábalos en el redil, pues habla por sí solo. No quiero entrar mucho en esto porque creo que lo relevante al final es lo que tiene que ver con la gestión política o con la relación entre personas que eran gobernantes de España en aquel momento y que lo sigue siendo en el caso de Pedro Sánchez o María Jesús Montero. Pero permíteme que comente la diferente reacción que ha existido en determinados sectores, ya no solamente políticos, sino que al final en realidad es bueno, pues una forma, una estrategia, sino también periodísticos. En el momento en el que se publicó aquello de Luis E. Fuerte, recordemos que se llegó a proyectar en la Plaza Mayor de Madrid y con estas informaciones en las que hay quien no ha dejado de abundar desde el pasado domingo cuando publicasteis las informaciones en que es una violación de la privacidad. A mí por lo menos me parece que tienen interés muy y mucha relevancia, de hecho. Vamos a ver, en primer lugar, se está confundiendo de manera deliberada conversaciones íntimas con conversaciones privadas. Esto no es una conversación íntima, esto no es un diálogo de alcoba, no nos hemos metido en el dormitorio de nadie, no estamos desvelando conversaciones de un ámbito sentimental. Estas son conversaciones privadas entre dos altísimos cargos públicos, dos autoridades del Estado, el presidente del gobierno y su entonces número dos, hablando de asuntos públicos. Hay un detalle en el que ponía énfasis Federico Jiménez Los Santos ayer en su columna en El Mundo, que yo creo que responde muy bien a tu pregunta. ¿Cómo se dirige José Luis Ábalos en esas conversaciones privadas a Pedro Sánchez? Como presidente. Es decir, son conversaciones del jefe de Estado con su número dos sobre cuestiones públicas donde José Luis Ábalos se refiere continuamente y, y le trata con esa consideración de primer ministro, de jefe de Estado. Nosotros tenemos cientos de mensajes. Nosotros no hemos publicado la mayor parte, que son cuestiones irrelevantes, algunos comentarios que nuestro director Joaquín Maxo considera como comentarios de barra de bar. Nos hemos centrado exclusivamente en cuestiones de relevancia pública, ¿no? ¿Y cómo no van a tener relevancia si el propio José Luis Ábalos ha reconocido durante las últimas horas que todo ese material lo tenía guardado y custodiado Coldo García porque él quería
elaborar unas memorias por el valor histórico que tienen esas conversaciones. Yo creo que el debate de la relevancia pública es una cortina de humo y una intención, una estrategia para distraer el foco de lo verdaderamente importante, que es el presidente del gobierno sin filtros, sin maquillaje, sin caretas, actuando en vivo y en directo en contraposición con la imagen que él ha proyectado en muchos asuntos y que nada tiene que ver con lo que dice y lo que escribe en privado. Hay una, yo no sé qué opinas, Esteban, al respecto, pero eh, una de las cuestiones que más me llama la atención, más allá de la personalidad que exhibe José Luis Ábalos y ese trato respetuoso como presidente, es sobre todo dos cosas. Primero, eh, que Pedro Sánchez se apoyaba en cada decisión o en muchas decisiones en José Luis Ábalos, es decir, no era un secretario de organización ni un ministro más, era una pieza fundamental de su gobierno, por mucho que en algunas cosas en este tiempo, sobre todo desde que saltó el caso Coldo, haya intentado poner distancia, y sobre todo el carácter, ya no solamente con ministros y con la oposición, sino con cualquier cosa del entorno, ese carácter como desconfiado o incluso, permíteme que diga, autoritario del presidente del gobierno. Yo por eso creo que a lo mejor estos mensajes tienen mucha más utilidad de la que estas fuentes gubernamentales, tanto periodísticas como políticas, han querido transmitir. Es que aquí se ve el carácter y que muchas veces fragua la toma de decisiones. Bueno, por eso está teniendo esta historia el impacto inaudito, ¿no? que está teniendo, porque la sociedad española está leyendo y está viendo, como digo, sin velos, sin tapujos, sin la hipocresía habitual de la política, cómo es el presidente del gobierno, ¿no? Y efectivamente, ese es el denominador común de los mensajes. Una conducta implacable con los críticos, una conducta autoritaria. Cuando está contrariado, sus mensajes son de una tensión que se palpa. Y yo te diría que el leitmotiv, que el denominador común de las comunicaciones con Ábalos durante años, la gente se podrá imaginar de todo, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo la dedican a mantener a raya a todas las voces discordantes del Partido Socialista. Revisan una a una, se intercambian las entrevistas en medios de uno, de otro, para que el mensaje sea homogéneo y si alguien se sale del guión establecido, se le apercibe con extraordinaria dureza, ¿no? El 70, el 80% de los mensajes versa sobre el control del rebaño, ¿no? Y ya hemos visto pues, cómo procede con los varones críticos, ¿no? A los que tilda directamente de hipócritas, de que son gente que le está acosando, que luego pedirá recursos del Estado para sus comunidades autónomas, a los que hay que marcarles, ¿no? Es decir, el lenguaje es de una extraordinaria dureza, ¿no? Con los disidentes y con quienes no son sanchistas, porque en un momento dado, pues Javier Lambán, a las llamadas y a los mensajes de Ábalos llamándole al orden, contesta de manera muy educada diciendo, oiga, si es que yo lo único que reivindico es mi condición de socialista, o sea, yo hay cosas que están ustedes haciendo con las que yo no estoy de acuerdo, que si los pactos con Bildu, que si oponerse a que el rey vaya a un determinado acto, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso, y eso no es ser un desleal, eso es ser un socialdemócrata y un socialista de toda la vida, ¿no? Y ante eso la respuesta es el látigo, ¿no? Sí, no, desde luego es curioso. Hay otro punto. La verdad es que el razonamiento del mensaje no parece malo, así en principio. De hecho, tiene cierta lógica. Se puede estar de acuerdo o no, pero tiene cierta lógica. Pero recibe el presidente del gobierno y reenvía un mensaje con respecto al rescate de Air Europa. Y no tenemos más pistas sobre quién es el autor, pero es cierto que la propia Begoña Gómez había estado reunida con los Hidalgo unas semanas antes. De hecho, yo creo que fue, si no recuerdo mal, en julio de 2021 y este mensaje es de septiembre. Vosotros, ya sé que si no lo habéis publicado, a lo mejor no lo podéis comentar, pero ¿hay alguna certeza
de quién es el que envía ese mensaje y si tiene que ver con esa negociación con respecto al rescate de la compañía o con respecto al futuro, o si puede ser un mensaje de dentro de la compañía. Pues estamos intentando determinar quién es. Sánchez lo que le dice a Ábalos en el mensaje es que es un amigo del sector aéreo, que ha trabajado en una importante compañía aérea mexicana, y le da una serie de instrucciones que luego se acaban cumpliendo y que desde luego Pedro Sánchez asume como propias. Es decir, que hay que rescatar a Air Europa de manera inmediata. En ese momento el rescate estaba completamente atascado, la familia Hidalgo estaba al borde del ataque de pánico, porque la compañía se podía ir por el sumidero. Y bueno, y él toma, el presidente del gobierno toma en ese momento el control personal de la operación. Hasta ese momento, Sánchez y Ábalos no habían hablado de Air Europa. En las comunicaciones no hay menciones al rescate. Por lo tanto, es muy relevante que solo 5 días después de esa supuesta llamada de Hidalgo a Begoña, sea cuando el presidente aterriza en la operación, toma el control personal y un mes después, solo un mes después, en las reuniones de la SEPI aterriza también su asesor económico de cabecera de la Moncloa, don Manuel de la Rocha, que pilota personalmente el proceso. El rescate finalmente se lleva a cabo y las reuniones, esas dos grandes deliberaciones que son decisivas, del 21 y del 27 de octubre en la SEPI, donde finalmente se acuerda que se le va a dar el rescate de 500 millones a Air Europa, son retransmitidas en tiempo real a la familia Hidalgo, a Javier Hidalgo concretamente, a través de Víctor de Aldama, que era asesor de Air Europa y que estaba en comunicación permanente con la cúpula del Ministerio de Transportes, ¿no? Esos son hechos fácticos, quiero decir, que luego ya podemos especular, ponerle los adjetivos que queramos y demás. Pero que Pedro Sánchez intervino para desbloquear el rescate personalmente y que lo hizo días después de esa supuesta llamada, que ahora todos niegan, pero ¿qué sentido tendría que Aldama le mintiera a Koldo en un mensaje en esas fechas, ¿no? Donde estaban inmersos en ese procedimiento, y le contara esa llamada con qué, con la intención de engañarle, ¿para qué? ¿No? Es decir, eso tiene todos los visos de que se produjo y de que fue así. Claro, leyendo estos días vuestras informaciones, parece evidente que se cae esa teoría de que Pedro Sánchez y José Luis Ábalos prácticamente eran como dos islas o una península solamente conectada por determinados intereses que se ponían sobre la mesa del Consejo de Ministros, porque lo que parece o lo que revelan esos mensajes es que había un contacto constante. La pregunta que se me ocurría o que se me venía a la cabeza leyéndolo era: ¿esto puede condicionar determinadas líneas de investigación o determinadas líneas de defensa, esta cercanía que exhiben? Bueno, vamos a ver. El rescate de Europa se está investigando por parte de la justicia y nosotros hemos puesto encima de la mesa un elemento extraordinariamente relevante, que es la intervención personal del presidente del gobierno en el rescate, días después de esa llamada que también se está investigando. Y hay un elemento más. Pedro Sánchez no solo dice que hay que rescatar a la compañía. Pedro Sánchez dice y ordena que la compañía no acabe en manos de IAG, de Iberia. Y yo me pregunto si el presidente del gobierno puede llegar hasta ese límite de intervención en el mercado, hasta el punto de decir que no se consume esa operación. Obviamente el presidente del gobierno, ¿cómo no va a tener voz y voto en un rescate público de esas características? Pero decir que y limitar que luego la compañía acabe o no acabe en manos de IAG, yo creo que es una intervención y una interferencia, ¿no? Ahora, bueno, que sean los jueces lo que lo analicen. Desde luego, esta es la percha que tiene la justicia ahora mismo para solicitar esos discos duros que están intervenidos y analizarlos en profundidad y ver si hay más material relevante para las cuestiones que se están investigando. Claro, una última pregunta porque no te quiero entretener más, Esteban.
sinceramente, me parece que en todo el debate posterior a vuestras publicaciones hay algo que parece que se ha pasado un poco de largo, pero que me parece especialmente relevante. Estaban preparando en Castilla y León un tamallazo. Sí, claro. PSOE lleva años criticando el tamallazo, pero ellos lo estaban preparando y no les salió bien. El partido antitransfugista, o antitransfugismo, estaba efectivamente preparando con la dirección personal del presidente del gobierno una operación de esas características. Por eso, vuelvo a lo mismo, por eso este material está teniendo el impacto inusitado que está teniendo y estamos registrando cifras de tráfico impresionantes. Me comentaba el otro día Joaquín Manso que a las 6 de la mañana, que se levantó a las 6 de la mañana, no sé si para ir al baño o para beber agua o lo que fuera, y se le ocurrió mirar las cifras de tráfico de la web y a las 6 de la mañana había 20.000 personas mirando la información de apertura, leyendo la información de apertura, es decir, o sea, cifras de tráfico de grandes picos a lo largo del día, ¿no? ¿Y por qué es eso? Pues por lo que tú dices, porque nos venden un mensaje oficial y la realidad es completamente diferente y los ciudadanos están viendo pues cómo son los políticos de verdad, ¿no? Y hay otros, y ha habido otros episodios, ¿no? El País publicó que entonces nadie dijo que era una conversación privada, mensajes de la cúpula del PP a Pablo Casado, ¿no? Felicitándole por aquella entrevista donde se inmoló en el programa de Carlos Herrera. Y eso también tuvo un gran impacto, pues porque contradecía por completo los discursos oficiales y desmontaba la tramoya y el cartonaje, ¿no? Lo que habéis hecho, sinceramente, es como en una capa gruesa de piel, que es la propaganda, meter el aguijón ahí. Y a partir de ahí yo creo que se ha visto, y por eso creo que reviste tanto interés o que despierta tanto interés, el verdadero carácter de estas personas. Cada cual lo juzgará como vea. A lo mejor hay quien piensa que un presidente que tiene así las riendas del caballo agarradas tan fuertes es mejor para el país, pero a lo mejor hay quien piensa que le han vendido una imagen que es equivocada o que le han engañado. De ahí yo creo el valor de esas conversaciones. Así que seguro que tenéis más material preparado para los próximos días. Bueno, seguimos trabajando y desde luego, pues todo lo que veamos que tiene relevancia pública lo vamos a contar, ¿no? No es más que un espejo, es decir, si tú has leído todas las informaciones, pues son informaciones muy asépticas, es decir, Pedro Sánchez dice, Ábalos contesta, metemos contexto en determinadas historias para que se entienda de qué estaban hablando y demás, pero no hay adjetivos, no hay apostillas por nuestra parte, no hay valoraciones en las informaciones, son eso, la proyección de sus imágenes sobre un espejo, ¿no? Y es lo que hay, y este es el presidente que tenemos. Lo que tú dices, habrá quien considere que sale bien parado y que así hay que llevar un partido político, habrá quien considere que sus modos autocráticos pues, son absolutamente intolerables, oye, y que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Pues no sé si a las 6 de la mañana, pero Esteban, os leemos estos días. Muchas gracias por haberte pasado por aquí, lo que no te han contado en Vivo a Media. Gracias, Esteban. Un gran abrazo, Un Rubén. abrazo.